Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, la canción de hoy está patrocinada por Home Nom. Thank you so much, gracias por el apoyo y concretamente esta es una canción que, bueno, vamos a ver los subtítulos integrados en inglés. Este vídeo sale del canal oficial el 31 de diciembre de 2022. Recordamos un poquito quiénes son los integrantes de la banda. Yo siempre me fijo en la que más me gusta particularmente, que es Chopper Koga, que es la bajista. Después Tomozo, Oreo Reona, Army y Yuri. Bien, pues vamos a continuar con esta reacción. Gacharik Spin siempre nos ha gustado mucho, es muy dinámica. Es un grupo Sí, que es muy divertido de ver. No deja a nadie indiferente, siempre se lo pasan genial, son muy felices ellas en el escenario y es algo que a mí me alegra. además que sí, ¿eh? Perfecto. Dice Homnom que está esperando a sorprendernos, con lo cual no sé qué es lo que vamos a ver, pero bueno, yo también espero sorprenderme y que nos guste a todos. Si es como Tai el otro día, nos va a dejar con el culo torcido otra vez. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si realmente nos sorprende esta canción. Como siempre, si te gusta lo que hacemos, like, suscríbete y clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá con Gacharik Spin. I wish I. I wish I could stay a word to harmony 人の心がもし透けて見えたのなら覗いてみる勇気は持ってるの君から見えるもの僕から見えるものを確かめてよ世界はとても美しい Shut it down 人と違って恥ずかしくないのああしろこうしろこうあるべきだ多いもん勝ちで決める世の中本当に言いたいことは何本当の自分はどこ本当になりたいものは何自分の人生だろいつだって失ったもんで誰かと違う僕は愛されないのだこれなき言葉に消されるわ自分が見た乾く前にこうやって息をして歌って伝えたい想い届いてどこまでも世界はどうなっていくのか君にはどう映る真っ暗な空の月綺麗に見えるかな僕にはね Vamos a pararlo aquí porque creo que otra vez va a romper. Sí, sí, otra vez nos va a dejar con el culo para allá. Homnom, yo tengo el corazón muy chiquitito y me iba a dar un infarto. Y yo lo tengo enfermo, así que con estos sustos... ¿Verdad? A ti literalmente te han operado, así que varias veces además. Qué susto me he pegado. No me lo esperaba. Porque, a Hostia. ver, veía que era el comienzo muy tranquilo, Joder, tan muy tranquilo. sosegado, Y muy intimista. la escuchas ahí con la vocecilla esa. Y de repente suelta ahí... Claro, yo me estaba relajando con esa melodía y de pronto me ha pegado el subidón. Qué susto. De hecho, me estaba gustando porque eran acordes muy sutiles con la guitarra.
un bajo muy suave también, ¿no? Siguiendo la línea melódica, acordes así ambientales del teclado y la Y voz de muy, repente, claro, la voz muy melodiosa, muy agradable de escuchar y después pega ese subidón, pero yo no sé qué pasa que la cantidad de grupos que son capaces de hacer estos de hacer guturales, eso, sí, sí. pero es que nos quedamos Me voy a tener, alucinados con esto, ¿eh? me Y, voy a y- tener que mudar a Japón, y creo que habíamos hecho anteriormente 2 canciones de Gacherik Spin y en ninguna han hecho ese tipo de cosas. Yo, Eran canciones muy divertidas, nos sí, llamaba, sí, yo claro, me ha llamado la atención porque digo, joder, juraría que las otras que reaccionamos no hacían esto, pero oye, por mí, yo doy el visto bueno, ¿eh? no, a ver, totalmente. A mí cualquier grupo que me pueda sorprender y que sean capaces de hacer muchos estilos diferentes, por mí, es estupendo. Lo que ocurre que yo no me imaginaba a Gacherik Spin haciendo esto concretamente. Yo tampoco. Sí me estoy fijando más, porque claro, al principio de reaccionar a este grupo estábamos un poquito enfocados a ver quién era el cantante principal y tal, y es que en este grupo Cantan todas. prácticamente canta todo el mundo. De hecho, incluso nos llegaron a comentar que en un momento dado la guitarrista se pone en la batería Sí, se sí, pone en otro efectivamente. sitio, Es verdad, es verdad. de pronto la teclista deja los teclados y se pone a bailar y a cantar. Es Sí, decir, sí. aquí son multiinstrumentistas y hacen de todo. Con lo cual, me parece estupendo porque la versatilidad que Esa tienen, versatilidad, claro, efectivamente, sí, efectivamente. Así que nada, vamos a continuar ya un tú dale, poquito. dale. Hemos tenido que hacer esta pausa para recuperarnos del susto, ¿vale? Como es una reacción que va a durar en torno a 15 minutos, no nos da tiempo de tomarnos una tila, pero es decir, yo creo que el reloj me estaba dando avisos de taquicardia ahí. No, a mí todavía no. Joder. Bueno, pues seguimos. 君はいつも楽しそうだね悲しいから笑ってると思う悲しいから笑ってる時もあるし悔しいのを隠すためでもある何でも決めつけないでよ知ってるふりしないでよ分かってるふりしないでよ頭の中今日も心が体と離れたいって声を上げた誰かの感情をコピーしていることはいらない僕は僕だやめないよ息をしてたってくだらないって言います誰かに言われても正解は I don't know what do you mean 正義語り散らかした盲目的信者たちを正しい間違い吹かない言わないようなやめないこの世界なんて全て投げ出さないでこの瞬間苦しくてもう終わりじゃない誰がどっちが自分をどうが愛せばいいそこがしないよこの歌どんな風に聞こえるこんな世界だからこそここに立ち続けて歌おういつだって失った本音誰かと違う僕は愛されないのがこれなき言葉に消されるんだ流れ自分が乾く前にこうやって辛さって僕ら生きてゆくんだ信じてこの時は正解はとても美しい
Muy bien, cositas que comentar. Bueno, por un lado hemos visto que lo que decíamos, que cantan todas. De hecho, ha sido maravilloso cuando han dividido la pantalla en 5 En los partes 5, y estaban ahí y las se ha podido ver cómo 5. armonizaban las 5 voces. Ha sido estupendo. Los coros que hacen son fantásticos, se empastan con la voz principal. Eso está muy currado, eso no se puede improvisar. Tienen que, porque claro, cada una tiene que hacer una tonalidad distinta para que cuando se mezclen todas las voces hagan como una especie de acorde común, ¿no? Que Sí, sí. armonicen. La batería hemos visto que al final le ha metido ya caña al doble bombo durante un ratito. Sí, un ratillo, sí. Efectivamente, Y yo que me he tirado toda la segunda parte de la canción, esperando que soltaran otro grito de esto, y era todo muy happy, muy la canción, el mundo es muy bonito. porque ha tenido como dos partes, ¿no? ¡Jun! Una en la que estaba como más enfadada con el mundo, Sí, sí, ¿vale? ya, imagino. Y después te van Cuando ha llevando soltado los improperios. claro, te van llevando emocionalmente con lo que decía la letra, ¿no? Y es muy emocional, es muy de sentimientos, es muy de expresar cómo te sientes con el mundo, tu lugar, ¿no? Sí, Siempre tenemos esos pensamientos, ¿no? Sobre todo de adolescente, cuando no encuentras tu lugar en el mundo, no encuentras tu identidad, te haces mayor y cuando llega a cierta edad, que es nuestra edad, te vuelves otra vez a preguntar cuál es tu sitio en el mundo, ¿qué ¿no? coño Entonces hago aquí? efectivamente, son preguntas recurrentes y bueno, el por qué estamos, cuál es nuestro propósito en la vida, cómo nos sentimos, qué queremos alcanzar, en fin, ¿no? Son preguntas existenciales que todo el mundo se hace y que son normales y que están aquí todas expresadas durante la canción y está muy bien. Sí, 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 sí. Además que luego los solos de guitarra han estado bastante potentes, el bajo en su línea y la baterista, pues lo que estábamos diciendo, que al final se ha animado ahí un par de veces al doble bombo con una velocidad considerable y oye, ahí Sí, te anima, nos anima todavía más. totalmente. La bajista Chopper Koga siempre está en todas las listas de mejor bajista. No me extraña, Es, ¿eh? es una maravilla de músico y la guitarrista también fantástica. Parece ser que las guitarras PRS están de moda en Japón. Hay un montón, o por lo menos de las guitarristas élite, o PRS está apostando mucho por las guitarristas japonesas. Que tiene Mm, toda la pinta, ¿no? Claro, fíjate que Kanami ha sacado su modelo de PRS. Por ejemplo, Miyako de los Bytes, que la patrocinaba Dean Guitars, y ahora tiene también una PRS junto con la Dean. Ahora está de aquí. Creo que en Hagane también creí ver una PRS. Es decir, que es curioso, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, marcas como Ibanez, que es puramente japonesa, ¿no? Que de hecho cogieron la marca Ibáñez y la convirtieron en Ibáñez. Y Ibanez. Y sin embargo, no hay tantas Ibáñez como yo creía en Japón. Y sin embargo, he visto más guitarras ESP, he visto guitarras PRS, he visto otro tipo de marcas. Y sin embargo, Ibáñez no tantas. Aunque siguen teniendo su mercado y su fuerza. Lisa X, por ejemplo, esa Una virtuosa de la vez. guitarra que hemos visto en Koyai, por ejemplo, sí lleva Ibáñez. Bueno, la batería muy bien, muy eficaz. No me ha roto la cabeza la batería, pero reconozco que era muy buena. Sí, sí, en Me ha esta llamado estaba más, ahí a claro, trozos. me ha llamado más la atención la teclista, porque Sí, hacía acordes muy sutiles, no se limitaba. Yo creo que está en general, las teclistas desaprovechadas en el mundo del rock y del heavy. Quieren que hagan acordes en plan que pulsen un acorde y queden ahí un rato acompañando y pasen a otro. No, no, esta se dedica a hacer acordes tipo. hace sus cosas. Sí, sí, yo creo que esta chica o ha estudiado jazz o hace cosas más elaboradas. ¿Sabes lo que Sí, te sí, digo? sí. Trocea acordes, hace cosas muy interesantes.
y aparte canta muy bien. Es decir, es que todas cantan muy bien, curiosamente. Además, cuando es lo que has dicho tú antes, cuando han partido la pantalla en cinco y se veía a las 5 cantando, te quedas aquí, madre mía, estas chicas Desde luego, desde luego. que cantan las 5, ¿sabes? Claro, es casos en los que, a ver, nos hemos encontrado con grupos que cantan dos, como por ejemplo en Band-Maid que cantan Saiki y Yuki. Nos hemos encontrado casos en los que cantan las tres, como The Warning. Sí. em, pero claro, un grupo de cinco y que canten las cinco Que canten las 5 es complicado, es ¿eh? complicado. Así que enhorabuena, Normalmente no pasa. claro, enhorabuena a Gacharik Spin, porque, bueno, siempre es muy divertido de ver este grupo, pero hoy realmente Homnom nos has No sabe. sorprendido con Sí, esta sí. canción. La has elegido muy bien porque todavía me estoy recuperando del susto, amigo. Así que, bueno, esperemos que tus próximas recomendaciones miren por Vayan en nuestro esta. miren por nuestro corazón, ¿vale? Si nos Nah, morimos en directo tampoco. no pasa nada. Más audiencia. Otro feo menos, no pasa nada. O sea, Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Nos encanta reaccionar para vosotros. Sois geniales. El cariño que nos dais es fantástico. Los comentarios no nos da tiempo a responderlos, pero creedme, no os imagináis la de horas al día que le dedicamos solamente a responder comentarios. Yo creo que solamente a responder comentarios de 2 a 3 horas al día echamos. por lo menos. Ahora, échale tiempo Además de que grabación, de edición. vas haciendo cositas y dices, venga, me voy a ver cuánto. Hola, sobre todo con los bytes y Band-Maid y Warning que suelen tener más comentarios. Sí. ¿Me encuentras ahí, coños? Pero 25 comentarios. que tratamos de responder a todos, ¿vale? Es decir, si Sí, veis que no, pasa el que tiempo y no respondemos, no es por falta de ganas. estamos haciendo cosas. Eh, efectivamente. Pues nada, amigos, si os gusta lo que hacemos, like, subscribe y clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Ya sabéis, dos maneras de apoyarnos. Fijaos que al lado de donde dice suscribirse, después de suscribirse dice unirse. Si le das a unirte, te puedes hacer miembro, que puedes acceder tanto a las canciones por anticipado, yo las programo normalmente a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, hora Hora española, española, sí. peninsular española, pero gracias a eso lo podéis ver antes y los de nivel 2 accederéis a 12 vídeos exclusivos al mes. Aparte, ¿vale? Y después el Patreon. El Patreon, como aquí nuestro amigo Homnom, que es que hay 3 niveles de Patreon, entonces tenéis reacciones personalizadas, queréis una canción en concreto y se hace casi inmediatamente, en cuestión de muy poco tiempo, 1 o 2 días normalmente es lo que tardamos desde que nos decís la canción y la reaccionamos. De acuerdo, así que amigos, muchísimas gracias por el apoyo y nada, nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego. Bye bye.